preguntas detrás de las preguntas. ¿Por qué quise darle este nombre al webinar? Bueno, porque a lo largo de mi experiencia, uno de los principales errores que yo me di cuenta que cometen muchísimos candidatos es que se concentran tanto en sus respuestas, en lo que van a decir, en su historia, en los ejemplos, que olvidan darse cuenta que delante de ellos hay un reclutador que tiene un objetivo y tiene algo que está buscando y sondeando con las preguntas que hace. Entonces pierden esa perspectiva de que, bueno, le tengo que informar al reclutador que está aquí adelante. Entonces, con esto lo que quiero es explicarte que entiendas ese otro punto de vista, ese lado del reclutador que te está haciendo la pregunta, entender su objetivo, que no te lo va a decir, y aquí estoy yo en este webinar para decirte cuál es su objetivo, y de esa manera entonces puedas focalizar mejor tus respuestas. Entonces, eso es lo que está detrás de las simples preguntas que hace, qué es lo que está detrás y qué es lo que está buscando. Y aquí vas a aprender de eso, vas a aprender de esa mente que tiene el reclutador cuando te está entrevistando. Y básicamente para cubrir estos aspectos tenemos 4 puntos que he ido preparando para que los discutamos en este webinar. Pues el primero de ellos es una tipología de candidatos que, si bien no existe en un libro, no es una teoría definida, es algo que yo he ido creando en vista de 3 perfiles distintos de candidatos que se me han presentado. Quiero que lo identifiques, lo conozcas y hagas un diagnóstico de ti mismo para que entiendas cómo te estás comportando en determinada manera y evites sobre todo cometer esos errores. En segundo lugar, lo que quiero explicarte son 3 áreas fundamentales que cubre el reclutador cuando te está evaluando. Tú sientes que hay muchísimas preguntas, que es mucho lo que evalúa, pero en realidad son solamente 3 aspectos. Y si tú en la entrevista identificas uno de estos 3, a través de la pregunta que te hace, pues es mucho más fácil que focalices y que des tu respuesta. Y sobre eso entonces vamos a entrar. Otro punto que voy a estar abordando es el referido a esas preguntas ocultas o ese objetivo que está detrás de la pregunta que él te hace. Si tú entiendes esto, es más fácil para ti dirigir la respuesta hacia allá. Entonces ya sabes las áreas y sabes entonces qué hay detrás del área, que está preguntando, cuál es esa pregunta oculta, y vas y enfoca tu respuesta. Entonces la entrevista va a resultar en todo un éxito. Te vas a sentir más tranquilo y el reclutador también va a fluir todo de manera mucho más natural. Y un último mensaje que quiero que te lleves es sobre 2 variables que yo me he dado cuenta que compiten en la entrevista en el reclutador, que es la perfección y la autenticidad. Y cómo esto te beneficia o no, o te perjudica o no. Sobre estas variables te voy a hablar más adelante, ya manera de cierre, para que te lo lleves como ejemplo. Pero antes de entrar en el contenido, quiero muy brevemente contarte un poquito mi historia. Yo soy psicóloga, soy egresada de la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente que me gradué, pues hice un posgrado, una maestría en psicología cognitivo-conductual. Y si bien comencé mi trabajo en el área clínica, luego ya entré en el mundo organizacional. Y definitivamente la empresa donde estuve 15 años y donde fue mi escuela y donde me desarrollé profesionalmente, sin duda fue Roche. Allí comencé como analista y llegué a la posición de, creciendo y con un plan de desarrollo muy claro que yo tenía, llegué a la posición de director de recursos humanos. Incluso llevé la dirección de recursos humanos de Roche Ecuador por un tiempo. Esto me dio muchísima experiencia, conocí mucha gente, un tema de diversidad y de cultura que llegué a conocer de allá, pero sobre todo experiencia en mi área que es de recursos humanos. Actualmente resido en España y desde hace unos años creé mi marca que la llamé HR Mentoring. Ahora, ¿qué hace HR Mentoring y por qué decidí crear esto y qué realmente servicios te puedo ofrecer? ¿Y cómo te puedo ayudar con HR Mentoring, que es básicamente lo que yo hago todos los días? Pues fundamentalmente 4 grandes áreas. La primera de ellas, ya digamos del lado del candidato, porque antes yo estaba del lado del reclutador, del lado de la empresa, ahorita estoy del lado tuyo, del lado del candidato, tratando de ayudarte a ti frente a ese proceso en el que tú encuentras. Entonces la primera área en la que te ayudo es en relación al currículum y te ofrezco una amplia gama de opciones de apoyarte en este sentido, desde una simple asesoría dándote recomendaciones hasta la elaboración completa del currículum, la redacción, el diseño, absolutamente todo.
Como segundo servicio que ofrezco es algo que yo llamo, y así lo vas a ver en mi página web, se llama simulación de entrevista. Que esto ayuda muchísimo y con los candidatos ha sido fabuloso, porque hacemos el role-playing y apuntamos específicamente a la posición que tú quieres. Y con tu perfil y con tu currículum yo preparo, como si fuese reclutador, las preguntas. Y entonces hacemos la simulación. Allí cometes los errores, ahí te corrijo, ahí lo haces cada vez mejor, hasta que te sientas seguro y con la confianza que necesito que presentes y hagas y demuestres frente al reclutador. Eso como segundo servicio. El tercer servicio es algo bastante, un poco similar, también como una simulación, que es el Assessment Center. Seguramente lo habrás escuchado, es una metodología que utilizan muchas empresas. Es una situación grupal y cada día lo están aplicando más y más empresas. Seguramente lo has vivido, te presentan un caso y tú tienes que resolverlo. Pues hay gente que no ha pasado por este proceso, es complejo, y si es tu caso, pues yo te puedo ayudar a entender cómo es un Assessment Center y cómo prepararte para eso. Como tercer objetivo, como tercer área o servicio que te ofrezco. Y finalmente, hay proceso de postulación interna donde la persona también necesita mi asesoría, de donde he ofrecido mi apoyo. Entonces no es solamente a esa empresa la que busco allá a lo lejos, no, es que dentro de mi propia empresa yo quiero crecer. Entonces, ¿qué hago cuando me postulo? ¿Cómo compito con ese candidato externo que trae tanta experiencia? Yo desde mi puesto de trabajo, pues muchísimo, o sea, tienes mucho que dar. Y justamente aquí también es otro de los servicios que también ofrezco. Entonces son estas 4 áreas que te quería mostrar un poco sobre cómo yo te puedo ayudar. Ahora, en este proceso de ayuda, fundamentalmente yo lo que trato de transmitirle a los candidatos ya es como un mantra que se los repito y se los repito. Y es que no existe el candidato perfecto. Porque el cliente es, bueno, a ese que lo quiero hacer perfecto. A ese, pero es que la respuesta no me salió perfecta. Vamos a repetirla. No, es que no estamos buscando la perfección. Y no quiero que aspire necesariamente a ser el candidato perfecto porque simplemente no existe. Ahora, ¿qué existe? ¿Y qué es lo que va a ver el reclutador y que yo quiero que tú también pienses en mostrarle? Que es una persona que está preparada, que está comprometida a alcanzar sus objetivos de desarrollo profesional y que además quiere dejar huella en otras personas. Entonces, quiero que esto te quede sumamente claro. No existe el candidato perfecto, pero sí existes tú, muy bien preparado, con un objetivo claro que le vas a demostrar al reclutador y que además quieres ofrecer lo que tienes, ese valor agregado a la empresa y a tus compañeros y en términos generales a la sociedad. Y eso es lo que quiere escuchar el reclutador y estoy segura que también es tu objetivo personal y también profesional. De tal manera que entonces al final lo que queremos es entrar en la mente del reclutador. Y entrando en la mente del reclutador es como vas a afinar mejor tus respuestas y vas a dar hacia allá. Entonces, entrando en la mente del reclutador, vamos a comenzar con el primer punto o objetivo que les decía que vamos a desarrollar en este webinar. ¿Qué tipo de candidato eres? Entonces, son 3 tipologías. La primera de ellas es el que yo llamo la lupa. Tú dirás, bueno, ¿por qué la lupa, no? Y es que la sensación que yo tenía, y te lo cuento por experiencia propia, es que el candidato tomaba una lupa y se la colocaba delante. Y entonces lleva al reclutador a ver las cosas más grandes de lo que realmente son. Es como a propósito tratar de sobredimensionar absolutamente todo de lo que está diciendo. Entonces son 3 características que yo me fijaba. Lo primero de ellos es que el candidato habla todo el tiempo de yo hice, yo. Está bien que hables de ti porque te estás vendiendo y porque tienes que dejar en claro pues cuál fue tu aporte. Pero recuerda que tú también formabas parte de un equipo, tenías un jefe, estabas dentro de una empresa, dentro de un departamento. Entonces, una de las principales características del candidato lupa se concentra solamente de hablar de sí mismo y de lo que hacía exclusivamente. Como segundo punto que caracteriza a este candidato es que ofrecía demasiada información, incluso lo que no se le estaba preguntando. Entonces, hablaba más allá de la pregunta en sí.
Y entonces comienza a divagar, a ir, a exagerar, a hablar de liderazgo, de trabajo en equipo, de muchas otras cosas más que yo realmente no le estaba preguntando en ese momento. Entonces se perdía totalmente el foco de su respuesta. Y como último aspecto, y quizás el que define en términos generales esta característica, es la situación de sobredimensionar ese esfuerzo por demostrar de una manera casi exagerada sus ejemplos, sus casos, lo que hizo y lo que aportó. Este candidato pues no ofrece claridad de realmente quién es, porque como está todo sobredimensionado, comienza a generar desconfianza en el reclutador porque empieza a preguntarme, oye, pero ¿realmente será verdad? Es cierto, y tú no quieres crear desconfianza en el reclutador, todo lo contrario, quieres crear confianza. Entonces este primer candidato no es el ideal. Piensa si en algún momento has respondido de esta manera. Vamos con el segundo. El segundo candidato que yo llamo es el candidato espejo. Y lo llamo candidato espejo porque es como si colocara un espejo delante y yo como reclutador pues no estoy viendo a través de él, sino que estoy como escuchando nuevamente mis preguntas, volviendo a escuchar lo mismo, pero no sé quién está detrás de ese espejo. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero es que responde con muchas respuestas teóricas. No da ejemplos de situaciones, de lo que vivió, etcétera, sino que todo es como de librito, todo de mucha teoría. Y por supuesto, no me permite saber quién es realmente ese candidato, por un lado. Por otro lado, pareciera que responde solamente lo que cree él que yo quiero escuchar. Entonces, es todo como excesivamente elaborado, estructurado, es poco natural. Y tengo yo que como reclutador tener que indagar y volver a preguntar porque no logro llegarle a este candidato. Y finalmente es que exalta en exceso absolutamente todos los aspectos de la empresa, demostrando que él es afín a ellos. Y esto es una exageración, porque está bien que tú seas afín con algún valor, quizás con la misión, pero tú no trabajas en esa empresa, es imposible que tú seas afín absolutamente a todo. Entonces es demasiado estructurado, es poco natural este candidato y se distancia cada vez más de mi objetivo como reclutador, de querer conocerlo, porque se distancia él solo y termino yo sin saber, bueno, quién es este candidato. Pero finalmente tenemos el ideal, ese candidato que yo al final terminaba contratando, que es el que llamo cristal. ¿Por qué? Porque es transparente y es honesto. Me permitía ver qué hay detrás, me permitía ver fortalezas, me permitía ver debilidades, errores que cometió, logros reales que alcanzó. Entonces para mí se hacía como más cercana esa entrevista. Yo sentía que no estaba leyendo un libro, sino que realmente estaba entrevistando a una persona, y eso es lo que tú tienes que mostrar. Ser ese candidato natural, transparente, decir quién eres. Tú tienes tu historia, sobre lo que voy a hablar más adelante, pero tienes algo que contar, y eso es lo que el reclutador quiere escuchar, por un lado. Después, ese candidato cristal me respondía lo que yo le preguntaba, entendía lo que yo le estaba cuestionando o formulando. Entonces, al entenderlo, pues el foco de sus respuestas iba directo al grano. Y para mí eso era fabuloso, porque yo como reclutador me sentía muy afín con la persona y sentía que lo estaba conociendo y ya prácticamente lo imaginaba en el rol. Y eso es maravilloso, y eso es lo que tienes que buscar, que ya te vean en la situación. Y finalmente, establecía ese candidato puentes con la empresa. Y es parte de lo que yo quiero que aprendas también a tu desarrollar. Señalaba con sus ejemplos, con su experiencia, con su historia, cómo podía aportar valor a esa empresa a la que iba a ingresar. Entonces hacía como ese match y ese enlace con los requisitos y con lo que yo estaba buscando. Entonces de alguna manera me facilitaba a mí el trabajo. Entonces mi mensaje aquí en estos tres tipos de candidatos, en esta tipología, es que trates de obviar la lupa, trata de obviar el espejo y trata de ser más un candidato cristal, que seas transparente, que seas honesto, que entiendas las preguntas, que establezcas un puente entre tu experiencia
y la compañía para que así puedas dar respuestas claras, precisas y estés más cercano a ese proceso de contratación. Vamos con el segundo punto. Las áreas que evalúa el reclutador. Son básicamente tres grandes áreas. La primera de ellas es el interés. Ahora, el interés es realmente qué está buscando el reclutador a través de ciertas preguntas de saber cuáles son tus motivadores, qué quieres hacer en la empresa, por qué estás interesado en determinada posición. Eso es básicamente el interés. ¿Qué hay detrás de ti? ¿Qué te mueve, qué te moviliza y qué te apasiona hacia donde estás apuntando, hacia esa posición o incluso esa empresa? Por un lado. El otro aspecto o la otra gran área que se evalúa es el tema de conocimientos. Por supuesto, hay ciertos conocimientos mínimos y cierto nivel de experiencia para poder ejecutar correctamente las funciones dentro de determinado rol. Esta es otra área que se evalúa muy importante también. Y finalmente, una tercera área que ya son las habilidades y las competencias, porque cada cargo requiere de ciertas competencias y cierto nivel de dominio de algunas habilidades. Entonces ese es el tercer aspecto que se evalúa. Pero vamos a entrar en cada una de ellas con ejemplos y con algunos audios que ya te voy a decir más adelante para que escuches adecuadamente. Entonces comencemos con la primera, que es el interés. ¿Cómo se evalúa el interés? Y el reclutador, ¿cómo llega a conocer qué interés tienes realmente en la posición, en la empresa y qué te motiva? Varias preguntas pueden surgir. La primera de ellas es, ¿cuál es tu interés por la posición? Allí ya él sabe o quiere saber es qué te motiva a optar a esa posición. Como segunda posible pregunta es, ¿qué te llama la atención del sector? Si por ejemplo te estás moviendo de un sector a otro, del mercado automotor al mercado de la industria farmacéutica, por decirte un ejemplo. Quieres saber por qué se da ese cambio, qué te motiva, qué te mueve, ¿no? Y finalmente, otra pregunta que también te puedo hacer, tratando de encontrarle sentido a ese interés que tienes, es qué es lo que más te ha gustado de los trabajos anteriores. Si tú citas ejemplos, esto me gustó, esto y esto y esto, ya él sabe qué es aquello que te permite mantenerte motivado en tu trabajo. Entonces, vamos a concentrarnos sobre todo en una pregunta, esta. ¿Cuál es tu interés en esta posición? Para ilustrarles esto muchísimo mejor, vamos a escuchar un candidato. Traten de subirle el volumen, si no lo tienen bien, para que escuchen atentamente lo que responde un candidato frente a esta pregunta. Bueno, escuchemos a continuación. Bueno, pues lo primero sería que es una posición gerencial y ya por allí pues me resulta muy interesante. Además, por lo que leí, el cargo tiene muchas funciones que ya yo he realizado en el pasado en otras empresas, pero a la vez tiene responsabilidades diferentes que pueden ser un reto para mí y que van en línea con mis aspiraciones de desarrollo de carrera. Bien, fíjense, si yo como reclutador estoy escuchando esta respuesta, a mí me quedan grabados unos mensajes muy específicos y yo quiero que lo escuchemos nuevamente y les voy a ir señalando algunas frases que dice el candidato para que ustedes entiendan qué es aquello clave que para mí como reclutador me queda grabado en función de esa respuesta. Entonces, escuchemos nuevamente para identificar esos mensajes clave que está transmitiéndole al reclutador. Presten atención nuevamente. Bueno, pues lo primero sería que es una posición gerencial y ya por allí pues me resulta muy interesante. Además, por lo que leí, el cargo tiene muchas funciones que ya yo he realizado en el pasado en otras empresas, pero a la vez tiene responsabilidades diferentes que pueden ser un reto para mí y que van en línea con mis aspiraciones de desarrollo de carrera. Fíjense, ¿qué me queda a mí? Lo primero es que la persona comienza diciendo, bueno, lo que me llama la atención es una posición gerencial. Es decir, que si no es una posición gerencial, no te vienes a la empresa, no vienes. Eso es lo primero, lo que me queda a mí como reclutador. Que lo que aspira la persona y su interés fundamental es una posición gerencial. En segundo lugar, que me habla de funciones que ha hecho anteriormente. Ajá, pero a mí como reclutador me queda como en el aire, ajá, pero ¿cuáles funciones hiciste antes? Me queda como, en la respuesta como bastante vaga en términos de eso de las funciones que hice antes, como tratando de decir, bueno,
cosas que yo he hecho, ¿no? Luego habla de responsabilidades nuevas o quizás incluso nuevos retos. Eso está bien, pero no termino de entender yo como reclutador cuáles son esos nuevos retos o esas nuevas responsabilidades. Y para mí como reclutador eso es importante, porque quiero saber qué es aquello que te voy a ofrecer que te motive y te mantenga dentro de la posición. Y por el otro lado, y como último punto que me queda clave, que me queda muy claro, es lo que dice de desarrollo de carrera. Ajá, quieres hacer un desarrollo de carrera, pero ¿hacia dónde? ¿Va en línea con qué? ¿Qué te estoy ofreciendo que va en línea con tu desarrollo de carrera? Entonces, fíjense que son 4 elementos que aparecen en la respuesta que unos me quedan claros y otros no me quedan claros. Ahora, habiendo dado esta respuesta, detrás de eso, lo que también el reclutador y es la preocupación del reclutador de entender qué hay detrás de ese interés es, en primer lugar, la estabilidad. Eso significa que en el caso de este ejemplo, de este candidato, si yo no le doy una posición, por ejemplo, gerencial, él no va a estar en el cargo. A los 3 meses se va a ir porque no va a tener una posición gerencial y va a estar buscando entonces otras opciones. Entonces, entender el interés que tú tienes por la posición me garantiza a mí o no, en cierta medida, que vas a mantenerte un cierto periodo dentro del cargo, por un lado. Por otro lado, me dice a mí cuáles son tus motivadores y yo necesito asegurar que dentro del cargo esos motivadores existen, porque es lo que garantiza que tú sigas dentro del rol, que te sientas retado, que te levantes en la mañana para ir a trabajar porque tienes ese ánimo, porque está ese motivador presente en tu sitio de trabajo. Y finalmente, otro aspecto importante que el reclutador busca a través de estas preguntas es entender cuáles son tus preocupaciones. Y a veces sin darte cuenta tú las vas a decir y él las va a detectar. Entonces, con esto, ¿qué te quiero transmitir? Que el interés es fundamental, que digas cuál es realmente tu interés por la posición, para que le asegures entonces al reclutador tu estabilidad, cuáles son tus motivadores y también cuáles son tus preocupaciones. Este es como el primer área fundamental que evalúa el reclutador. Vamos con la segunda área. La segunda área que vamos a ver con algunos ejemplos de preguntas es el área de conocimiento. Entonces tenemos 3 ejemplos de típicas preguntas que se hacen para conocer realmente qué dominio y qué formación tienes. Por ejemplo, ¿qué dominio tienes de SAP, software? Otra pregunta puede ser, ¿qué experiencia tienes gestionando determinado software o un equipo de trabajo o un departamento o un área? Y otro ejemplo de pregunta puede ser cuáles eran tus funciones en este cargo, para entender precisamente tu experiencia y exactamente qué hacías. Vamos a concentrarnos en un ejemplo. ¿Qué experiencia tienes diseñando planes de marketing? Vamos nuevamente a escuchar a este candidato a ver qué responde frente a esta pregunta. Escuchemos atentamente. Mi experiencia es bastante amplia. Desde que comencé en el sector y específicamente en el área de marketing, siempre me dieron responsabilidades de diseño de estrategias, ¿no?, en el área. Y siempre tuve buenos resultados, la verdad. Considero que es un área que domino muy bien y que me gusta mucho hacer. Fíjense en esta respuesta, a mí como reclutador, ¿qué me queda grabado? Vamos a escucharla nuevamente y les voy a ir señalando frases que dice el candidato y que es ese mensaje que a mí finalmente me llega. Y luego les describo un poco qué me transmite con esta respuesta el candidato frente a esta pregunta, pensando en qué es el conocimiento lo que estoy tratando de indagar. Escuchemos. Mi experiencia es bastante amplia. Desde que comencé en el sector y específicamente en el área de marketing, siempre me dieron responsabilidades de diseño de estrategias, ¿no?, en el área. Y siempre tuve buenos resultados, la verdad. Considero que es un área que domino muy bien y que me gusta mucho hacer. Fíjense, experiencia bastante amplia. ¿Qué tan amplia? No me queda claro. Está como magnificando un poco el tema de su experiencia y lo deja allí también un poco en el aire. En segundo lugar, siempre me dieron responsabilidad de diseño de estrategias de marketing. Siempre, es decir, lo único que hacías y era diseño y eran realmente qué era, qué hay detrás. Un poco vaga realmente la respuesta en ese sentido. Por otro lado, me repite la palabra de siempre, buenos resultados. O
sea, aquí ya se comienza a distanciar un poco, porque recordemos además que en la entrevista es un proceso de acercamiento y distanciamiento. Con algunas respuestas tú te acercas al reclutador y con otras respuestas simplemente te alejas. Entonces, aquí cuando me dice siempre tengo buenos resultados, yo comienzo a sospechar siempre, pero si cometemos errores y a veces no tenemos buenos resultados. Entonces, con esa respuesta, te distancias un poco allí con el reclutador. Y finalmente dices, domino muy bien y me gusta mucho. Me gusta mucho, bueno, me da la idea de motivadores y dominas muy bien, pero, ¿cuán bien? Frente a qué comparativo, porque yo puedo ser una empresa muy grande y tú vienes una muy pequeña y no se compara. Entonces, hay mucha variedad alrededor de esta respuesta. Ahora, ¿para qué busco yo entender qué conocimiento tienes? Más allá de lo mínimo necesario para los requisitos. Yo como reclutador, desde recursos humanos. Entonces, ¿qué hay detrás? Lo primero es que yo desde la perspectiva de recursos humanos quiero saber, incluso hasta el gerente y supervisor del área, cuál es tu curva de aprendizaje. Si va a ser una curva de aprendizaje rápida o lenta, por un lado. Por otro lado, ¿cuánta inversión de entrenamiento voy a tener que hacer en ti? Voy a tener que dedicarte muchas horas, dedicarte pocas horas, tengo que mandarte a algún sitio a entrenarte o no. Es lo que yo estoy pensando cuando me estás hablando de tu conocimiento. Ojo que esto significa que la empresa siempre va a manejar un rango de entrenamiento. Entonces, tú puedes no dominar perfectamente un área porque la empresa siempre va a saber que algo de entrenamiento va a dar. Pero quieres saber exactamente cuánto. Y con tu respuesta eso es parte de lo que va a decir. Y por otro lado, los resultados. ¿Cuándo voy a tener resultados tuyos una vez que esté dentro del cargo? ¿Lo voy a tener rápido? ¿Lo voy a tardar meses? ¿En cuánto tiempo voy a tener resultados? Entonces, en función del dominio que tengas, de esas técnicas, de ese software, de esa experiencia que tengas, me va a decir a mí qué tantos resultados y en cuánto tiempo voy a obtenerlos de tu parte. Entonces, esto es lo que está detrás de las preguntas sobre conocimiento. Y vamos entonces con la tercera área. Esta área está referida a habilidades y competencias. Como ejemplos que tenemos, cuéntame cuál ha sido el mayor reto que has afrontado y cómo lo superaste. Fíjense que esto es ya tratando de buscar en el pasado cuando algo te sucedió. Es irse hacia situaciones que ya viviste para que me las narres. Otro ejemplo puede ser, nárrame una situación difícil que hayas tenido con un cliente. Y esto te evalúa un poquito lo que es la orientación al cliente. Fíjense que esto lo que busca es irse hacia el pasado. No es una respuesta de teoría, sino es cuando lo viviste. Nárrame exactamente el momento y qué te pasó. Vamos con la primera pregunta. Cuéntame cuál ha sido el mayor reto que has afrontado y cómo lo superaste. Este tipo de preguntas está directamente relacionado con una metodología de entrevista, que es la metodología bajo el modelo STAR. Esta metodología la explico con detalle con mis clientes en cada una de las sesiones para que comprendan cómo formularlas. No solo en este tipo de preguntas, sino a lo largo de la entrevista, porque ayuda mucho a estructurar mejor las respuestas. Y se llama así metodología STAR, en términos muy generales, solamente para quienes no lo conocen, es por lo siguiente, porque describes la situación del evento, de lo que estaba pasando, cuál era el contexto, describes la tarea y la acción que tú ejecutaste para resolver ese conflicto, lo que sea que estaba pasando, y finalmente señalas el resultado, como en qué terminó todo, o el impacto, en qué paró absolutamente todo lo que hiciste, cómo se dio ese cierre. Entonces, esta es una metodología que permite entonces dar la respuesta de ese evento en situación, acción y resultados. Vamos con un ejemplo, ¿ok? Vamos con la misma pregunta, cuéntame cuál ha sido el mayor reto que has tenido y cómo lo superaste. Vamos a escucharlo detenidamente y yo les voy a ir señalando en qué momento el candidato señala situación, en qué momento señala acción y en qué momento señala resultados, solo para que tengan la idea de la estructura de la respuesta del evento que él está señalando. Escuchemos. Al principio, cuando comencé en el trabajo, no conocía para nada el producto, ni cómo funcionaba, ni cómo se utilizaba, porque claro, era la primera vez que trabajaba en el sector.
Ya luego la primera semana, cuando estuve allí en la empresa, me dediqué a buscar por internet, a revisar todos los manuales de instrucciones de producto que tenía a la mano. Me llevé incluso mucha información a la casa y al llegar al trabajo estudiaba todo el material. Incluso me suscribí a varias revistas de comercio y de industria para comprender mejor el sector y los productos de la competencia. Al cabo de 2 semanas, mi gerente me felicitó porque me dijo que me había puesto al día con los productos muy rápidamente, incluso había sido el más rápido de toda la región, y me pidió que hiciera una presentación sobre nuevos lanzamientos en la reunión mensual que teníamos prevista. En las sesiones que tengo con mis clientes, precisamente el roleplay se basa en esto. Ensayamos y ensayamos y ensayamos este tipo de respuestas para que logres ofrecer la situación, la acción y el resultado y tener un mejor impacto en la respuesta. Porque esta es una metodología que utilizan muchísimos reclutadores en recursos humanos, muchas empresas lo utilizan, y mientras mejor estés preparado para esto, pues mejor vas a afrontar con éxito este proceso y esta metodología de entrevista. Ahora, ¿qué hay detrás de conocer estas competencias y estas habilidades que yo evalúo a través de la metodología STAR? Lo primero de ellos es la efectividad. Porque en la medida que tengas un mayor dominio de ciertas habilidades y competencias, más efectivo vas a ser en el rol. Entonces, según tu respuesta, yo voy a tener una noción bastante clara de, bueno, qué tan efectivo vas a ser según lo que yo sepa que voy a necesitar de la persona en el rol. Entonces, lo primero es efectividad. En segundo lugar, si no tienes algunas competencias bien desarrolladas, ya yo como recursos humanos comienzo a plantearme, bueno, esta persona va a necesitar un plan de desarrollo. Entonces, yo comienzo a plantearme cuál va a ser ese plan de desarrollo que tengo que ofrecerte. Entonces tu respuesta me va a determinar a mí si yo debo definir o no y cuánto debo definir yo un plan de desarrollo para ti. Y finalmente, ¿qué valor agregado me vas a dar tú? Porque seguramente tienes una competencia muy desarrollada que el resto del equipo no tiene, y eso va a significar para mí un valor agregado. Entonces, que tú respondas apropiadamente a las competencias y a las habilidades me va a dar a mí información muy clara de tu efectividad en el trabajo, de ese plan de desarrollo que voy a incorporar y ese valor agregado que tú me vas a dar a mí como empresa. Hablemos de perfección y autenticidad. Como te decía, en mi experiencia he visto muchísimos candidatos, y incluso entre mis clientes es una altísima preocupación por decirme, esa quiero la respuesta perfecta, quiero hacer la entrevista perfecta, etc. Como les decía, el candidato perfecto no existe. Más aún, esa perfección que estás buscando lo que hace es que compite con la autenticidad. Entonces, mientras más perfecto quieres ser, menos auténtico eres. Y el reclutador lo que quiere es encontrar una persona auténtica. Ese compañero de trabajo que tiene preocupaciones similares, que tiene sus debilidades, que tiene sus retos. Esa persona de carne y hueso no quiere a alguien perfecto. Ahora, ¿qué sucede con esta perfección? Impacta en varias cosas. Lo primero que impacta es en la consistencia. Si tú haces un grandísimo esfuerzo por ser excesivamente perfecto, tu discurso a lo largo de la entrevista no va a ser en lo absoluto consistente. Y es en esos momentos donde te distancias, como les decía antes, te distancias de ese proceso de contratación. El reclutador comienza a hacerse hacia un lado porque ya comienza a generarle esa duda. Esa duda entonces impacta en los niveles de confianza que necesita él tener contigo. Entonces, comienzas tú a demostrar como cierto grado de confianza y él percibe desconfianza hacia ti porque eres demasiado perfecto y nadie es perfecto. Tienes tus errores y está bien que los compartas porque parte de lo que quieres es continuar tu desarrollo de carrera. Entonces, esa perfección compite, como les digo, con la consistencia, con niveles de confianza, ¿okay? Y también con el foco que deja la respuesta. Comienza a perder sentido la respuesta que das al reclutador frente a sus preguntas. Y al final de todos estos elementos, lo más grave de todo es cómo se ve afectada tu imagen, porque dejas de ser una persona auténtica, una persona real. Entonces, deja de ser
perfeccionista y deja de ser excesivamente perfecto y trata más bien de ser auténtico. Porque si cometes ese error, definitivamente lo que vas a alcanzar es que seas rechazado. Y eso no es realmente lo que estamos buscando. ¿Cuál es mi mensaje realmente? ¿Y cuál es la clave de lo que yo te quiero dejar finalmente con este webinar? Bueno, algo muy claro, y que son lo que yo llamo las 3C. En primer lugar, comprender la pregunta. Mientras tú comprendas qué es lo que te está preguntando, y ya les expliqué las áreas fundamentales que se evalúan y qué hay detrás de esas áreas que se está queriendo indagar, pues mucho más focalizada tu respuesta. Una vez que tú identificas qué es lo que está queriendo conocer el reclutador, entonces tú vas a hacer tu experiencia y tratas entonces de conectarla. ¿Qué me sucedió a mí en el pasado? ¿O qué hice yo en el otro trabajo que me permite a mí exponer mejor el ejemplo que le quiero dar al reclutador? Pero sobre todo, y lo más importante, es que logres contar tu historia. Y con mis clientes eso es un poco lo que yo hago, porque me doy cuenta que el cliente llega sin tener una historia que contarme a mí como reclutador en la simulación de entrevista. Si tú no tienes una historia clara que contar, entonces vas a terminar reflejando una preocupación quizás que tienes en ese momento. Entonces vas a dejar de ser ese candidato que yo quiero conocer a ser una persona que está preocupada que quiere tener el trabajo, que está ansiosa, que tiene mucho tiempo quizás sin trabajar, que quiere generar el cambio pero no sabe cómo. Entonces me vas a terminar contando una historia distinta a la real, realmente quién eres tú. Entonces es fundamental que cuando tú vayas a una entrevista, tú vayas con esa historia clara de quién eres. Esa historia clara de qué es lo que quieres demostrar, de lo que quieres realmente ser. Entonces, que te quede claro estos 3 elementos claves. Primero, comprende bien la pregunta, conéctala con tu experiencia y cuenta tu historia. Y con esto vas a estar, por supuesto, mucho más cercano del proceso de contratación al que aspira, a ese trabajo con el que sueñas. Espero que este webinar te haya resultado muy útil, que hayas aprendido muchísimas cosas, que te sirva de herramienta para tus próximas entrevistas de trabajo y que puedas, por supuesto, aplicarlas. Si quieres saber más de mí, si quieres conocer de mis servicios, si quieres que simplemente conversemos para yo entender cuál es tu necesidad, ver cómo te puedo ayudar, pues sígueme por las redes, puedes visitar mi página web, hrmentoring.net, puedes visitar también mi Instagram, que es aisa.hrmentoring, y también por LinkedIn, por supuesto, ahí siempre estoy haciendo mis publicaciones, estoy dando tips, información, posts, y por allí también me puedes contactar.